palabra del Señor. Y cuando se edificó la casa, dice la palabra, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Amén. Saltémonos al verso 18. Ahí estamos en la pantalla. Y la casa estaba cubierta ¿de qué? De cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabaza silvestre y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. En el verso 22 dice: cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. En la siguiente diapositiva, en la 29, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y el último texto en Segunda de Crónicas 5:14, que dice: y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Día de hoy nos toca el tercer subtema: hijos vestidos de incorrupción. Orémosle al Señor. Pido a mi pastor, donde se encuentre, tenga la bondad, nos presente en oración. Amén. Eterno Dios, Señor Jesucristo, gracias le damos, soberano Señor, en esta noche, por la bendición que usted nos concede de estar en este lugar para alabarle, glorificarle y exaltarle, Señor. Le rogamos, bendito Dios, que su palabra, que es viva y es eficaz, entre a nuestra mente, entre a nuestro corazón, Señor, y nos permita, poderoso Dios, en esta hora gozarnos en ella, Señor. Háblenos y edifíquenos, Señor Jesucristo. Yo le pido que en el nombre de Jesús nos haga entender esta bendita palabra. Ábranos el entendimiento en esta noche para comprender las Escrituras, Señor. Oh, transforme nuestro entendimiento, Padre Celestial, yo se lo pido en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias le damos, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Decimos todos: gloria al Señor. Tenga la bondad, tomen asiento en esta hora. Amén. Hablemos de un proceso hermoso. Le puse allí los textos bíblicos de cómo Salomón edificó el templo allá de Jerusalén. Y me gustan estos textos bíblicos porque habla de cómo es o cómo debería ser el progreso de la vida del ser humano. Porque no se olvide, hermano, algo importante, que en el templo de Salomón, lo que anhelaba Salomón no era tanto tener lujo, sino que todo lo que Salomón hizo era para que la presencia de Dios se derrame en ese lugar. Y Salomón entendía, hermanos, que no era la presencia de cualquiera, era la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces Salomón comienza a edificar, aunque el que quiso levantar el templo fue el rey David, pero no lo hizo porque sus manos estaban llenas de sangre, dice la palabra. Pero el Señor le permitió que sea Salomón el que edificara el templo. Pero me llama la atención cómo fue que Salomón comenzó a construir la casa, esa casa donde quería Salomón que habite la presencia del Señor. Y la Biblia me dice que cuando edificó esa casa la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. De manera que cuando edificaban la casa dentro del templo del Señor, nunca se escuchó ni martillos ni hachas se escucharon, porque ya Salomón traía las piedras talladas, hermano, fabricadas, listas solamente para levantar. Pero no solamente se quedó con las piedras, dice la palabra del Señor que Salomón las cubrió de cedro. Y luego que cubrió todas las paredes de cedro, hermano, nosotros los mortales, digo yo, los pobres, nosotros los normales, pues cubrimos el bloque ¿con qué? Con arena, ¿sí o no? Con enlucido. Pero no, el templo de Salomón era puro lujo porque era para el Señor. Y él dice que las piedras fueron cubiertas de cedro. Pero no solamente se quedó con cedro tallado, sino que sobre el cedro tallado, que ya me imagino yo que era un templo hermoso, bañado en madera de la mejor calidad. Encima no solamente se quedó con eso, sino que Salomón bañó de oro la casa del Señor. El templo fue bañado, el piso, paredes, techo, todo fue bañado en oro puro. Y entonces allí es cuando el Señor desciende con su gloria y comienza a llenar la casa de todas esas maravillas.
Entonces, cuando hablamos de vestido, la 4, hablemos un poquito porque lo vamos a aplicar este trabajo de Salomón a la vida de nuestros hijos. Y hablemos un poquito de lo que es el vestido, de eso de ponerse, de cubrir. Pero cuando vamos a hablar de revestir, vea, tiene un significado simbólico mucho más grande, que es cubrir, hermanos, proteger. Y nosotros como padres en esta noche, yo creo que usted y yo coincidimos en algo, que usted y yo queremos proteger a nuestros hijos, ¿sí o no que es así? Amén, porque hermano, nosotros siempre hemos dicho, no sé usted, yo creo que usted coincide conmigo, que cualquier cosa me pase a mí, pero no a mis hijos, porque queremos lo mejor para ellos. Pero no solamente el tema tiene que hablar con el vestido de cubrir, sino de algo, no de cualquier cosa, sino de cubrirlos de incorrupción, de aquello que no se puede corromper, de aquello que no se puede dañar. Usted y yo queremos proteger a nuestros hijos de cosas buenas, pero aquí la pregunta es la siguiente: ¿cómo visto a mis hijos de incorrupción? ¿Cómo puedo proteger a mis hijos en medio de un mundo lleno de maldad? En medio de un mundo lleno de tanta violencia, de tanto pensamiento absurdo. Porque hoy en día, hermano, mientras más la tecnología avanza, yo digo, la tecnología avanza, pero la moral del hombre retrocede. La sabiduría, la inteligencia artificial avanza y la sabiduría humana retrocede. Estamos en un tiempo medio complicado. Y en la diapositiva 6 analicemos estos pasos, porque usted y yo queremos vestir a nuestros hijos de incorrupción. Y aquí la Biblia dice que cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que ya traían acabadas, dice. Entonces, cuando hablamos de las piedras labradas, representan la estructura interna del ser humano, es decir, sus cimientos. Usted y yo no vamos a poder levantar hijos sanos, hijos consagrados, hijos, amados hermanos, productivos, si nosotros no les damos cimientos y bases sólidas. Hermano, vea, las piedras fueron acabadas en silencio, fuera del templo. Y eso significa que la crianza es una labor no de reflectores, sino de constancia, sacrificio y amor. Querido padre de familia, lo que usted y yo hagamos o hemos hecho con nuestros hijos, muchas veces ni agradecimiento tal vez tengamos, pero le voy a decir algo: lo que usted y yo hagamos en silencio, algún día se va a mostrar en público, porque en usted y en mí hay un deseo de sembrar cosas positivas en la vida de nuestros hijos. Tal vez ahora nuestros muchachos no lo comprendan, porque a veces hay edades donde que los hijos a veces ven a los padres como que no, mi papá, mi mamá no me entienden. Y a veces los padres tal vez pueden ser juzgados. Pero hermano, nosotros tenemos que darles bases sólidas a nuestros hijos. Y nos va a tocar, amados hermanos, como dice la palabra, agarrar piedras y traerlas ya listas, porque es necesario trabajar esas piedras allá en el silencio, allá donde tal vez nadie nos ve, tal vez allá nadie nos va a dar un diploma al mejor padre del año. No queremos diplomas, lo que queremos es sembrar la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos. Aleluya. Porque no buscamos reconocimiento humano, querido hermano, no buscamos, queremos simplemente darles bases sólidas a nuestros hijos. Por eso es que en la siguiente, mire los valores que deben aprender los niños. Es muy importante en la primera infancia. Esa etapa, hermano, la primera infancia, si usted tiene niños hasta los 8 años, hermano, es el momento allí de aprovechar, porque la Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es en esa edad donde nosotros tenemos que comenzar a sembrar valores. Porque en esa edad, hermano, para los hijos, los padres son un héroe. Oiga, en esa edad usted le cuenta una historia a su niño y su niño se la cree, ¿sí o no que es así? Pues yo preguntaba cosas a mi papá a esa edad y lo que él me decía, esa era la verdad. Porque para mí a esa edad mi papá sabía todo. Por eso es que yo le preguntaba todo.
Es en esa edad donde sembramos valores, humildad. Vea, les explicamos las emociones, el respeto, los modales, la tolerancia. Hablamos de la sociedad, de la autoestima, del amor, de la solidaridad, de la familia, de la actitud que debemos tener. Pero también enseñamos la fe y el conocimiento en Dios. Porque no se puede levantar la vida, hermano, de ningún ser humano si no se tiene bases sólidas. Porque si se levanta la vida de un hijo sin bases sólidas, cualquier vientecito de afuera lo tumba porque lo tumba. Pero la Biblia dice que el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron vientos, lluvias, hermano, y lo que haya venido, esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermano querido, usted y yo necesitamos levantar una generación sana en medio de una sociedad perdida. Pero somos usted y yo los llamados a criar a nuestros hijos. Somos nosotros los que nos sentamos a hablar con ellos. Somos nosotros los que les corregimos las actitudes. Ve, hermano, hay niños que hacen berrinches, hay niños que se portan mal, hay adolescentes. A veces uno dice, bueno, el pequeño ya lo corrijo, pero hay conductas que se siguen pasando, hermano, y llegan a la adolescencia y siguen teniendo actitudes inmaduras. Y muchas veces no corregimos en la adolescencia y llegan a la juventud con actitudes inmaduras y llegan al matrimonio siendo inmaduros. Por eso es importante dar bases sólidas. Qué interesante, miren, no solamente la vida tiene que ser, ve, hermano, las piedras es lo más importante, pero Salomón, hablando del templo, ve, hermano, no se quedó con las piedras, sino que dice la Biblia que cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro. Qué bonito esto. No esperemos, hermano, que la escuela haga el trabajo suyo y mío. No esperemos, hermano, que sea, hermano, la universidad o el colegio o la escuela que haga lo que usted y yo tenemos que hacer. Porque usted no sabe qué profesor o profesora le tocó a su hijo. Y si nuestros hijos no tienen bases sólidas, van a creer cualquier cosa que le van a enseñar en el colegio y en la escuela. Porque ahora enseñan cosas raras. En algún momento mi niña estaba en el colegio y me contaba, dice, mami, que te cuento que estuvimos en clase y vino el profesor y nos dijo, bueno, dice, ustedes tienen que saber que si sus padres no los entienden, no tienen ningún problema, ustedes pueden irse tranquilamente de la casa, porque si sus padres no los comprenden, ustedes se pueden ir. Y mi hija escuchó esa barbaridad de un profesor de colegio. Y mi hija me vino a contar, dice, mamá, ¿sabes la barbaridad que nos enseñaron? Que si nosotros no somos comprendidos por los padres, podemos irnos de la casa. ¿Sabe cuántos adolescentes escucharon esas mismas palabras? Y muchos adolescentes creyeron a esa barbaridad. Y usted y yo no sabemos con qué se están enfrentando nuestros hijos allá en el mundo. Por eso es necesario hoy más que nunca revestir a nuestros hijos de incorruptibilidad, hermano, algo de incorruptible, porque es necesario, hermano querido, proteger a nuestra familia. Aquí dice la Biblia, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre, cubrió también el pavimento con maderas de ciprés. Mire lo que dice la Biblia, hablando del cedro, dice, el justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. Hermano querido, es que cuando nuestros hijos son sembrados aquí, aún en la vejez van a dar fruto, porque no se van a ir de donde usted y yo los hemos sembrado. Vea, el cedro del Líbano es un árbol majestuoso, alto, resistente y de larga vida. Su madera es incorruptible, aromática y usada en construcciones sagradas como el templo de Salomón.
crece en alturas, en terrenos difíciles, pero se mantiene firme. Hermano, nuestros hijos deben levantarse como una generación resistente. Nuestros hijos deben levantarse como una madera incorruptible. Nuestros hijos tienen que llegar al lugar donde ellos lleguen, a dar su olor, es decir, a dar su testimonio, a hacer luz, a hacer sal y esperanza para aquellos que se están perdiendo. Hermano, nuestros hijos tienen que entender que no son cualquier cosa. Ellos deben crecer en las alturas. Por eso es vital que usted y yo, hermano, padre de familia, les expliquemos a nuestros hijos que no son cualquier cosa. Nuestros hijos son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y no están aquí por equivocación. Ellos tienen un propósito de vida. Ellos pueden ser grandes instrumentos en las manos de Dios, pero eso se lo tiene que decir usted y se lo tengo que decir yo. Pero qué triste cuando vemos padres diciendo a los hijos que no sirven para nada. O diciéndole a los hijos que no, está bien, cuando seas grande ya te has de apartar. No. Yo le he dicho a mis hijas, yo no parí hijas para que se me aparten. Porque yo sé que mi Señor me ama y no me va a hacer pasar un dolor tan grande. Porque mis hijas son para la gloria de Dios. Y yo sé, y yo lo digo con autoridad y con humildad, hermanos, yo sé que Dios tiene planes para la vida de mis hijas. Porque yo necesito, hermano, cada día confiarle a mis hijas, vea al Señor la vida de mis hijas. Van a venir momentos difíciles, sí, pero la diferencia entre cualquier mata que crece, hermano, es que este cedro crece en terrenos difíciles, sí crece y permanece firme. Vista a sus hijos de incorrupción, como hizo, amados hermanos, Salomón, porque Salomón sabía que no estaba levantando el templo para cualquiera. Salomón estaba levantando una casa para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, hermano, vea, nuestros hijos se van a enfrentar a realidades en este mundo. Mis hijas me contaban en el colegio y a veces uno les dice, bueno, le voy a poner en un buen colegio para que... No, es que eso no depende, hermano, de clases sociales. El pecado no tiene clases sociales. La maldad no tiene clases sociales. Hermano, el pecado y la maldad está en el corazón del hombre, cualquiera sea su situación económica o cualquiera sea su conocimiento, cualquier título que tenga el ser humano lejos de Dios, vive en pecado y en maldad. Me daba tristeza cuando mis hijas me decían, mamá, en mi colegio hay mujeres que practican el lesbianismo. Porque con eso se están encontrando nuestros hijos hoy en día. Y hablemos un poquito qué es la homosexualidad. Porque, vea, hermano, usted como padre tiene que hablar estos temas con sus hijos. Y usted y yo sabemos que es la atracción romántica, atracción sexual o comportamiento sexual entre personas del mismo sexo. Pero como iglesia, usted y yo debemos entender que la homosexualidad no es una enfermedad y tampoco es un trastorno mental. Nadie nace siendo homosexual. No es que el niño nació así, no nació, ve, hermano, no caigamos en el engaño. Porque esto no es ni una enfermedad, tampoco es un trastorno mental, es una decisión de mantener un estilo de vida. ¿Sabe? En el año 73 la Asociación Americana de Psiquiatría decidió eliminar la homosexualidad del manual de diagnóstico de trastornos mental. Porque, vea, eso no es una enfermedad mental, eso simplemente es una decisión. Pero somos usted y yo como padres, hermanos, los llamados a revestir a nuestros hijos de incorruptibilidad. Porque, hermanos, si usted y yo no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Por eso hablemos un poquito de ciencia. La siguiente, vea, nadie nace gay, nadie nace con un problema de homosexualismo.
Eso es simplemente decisión. Nadie no nace, nadie, no existe eso. Nadie nace homosexual. Vea, significa que todos nacemos heterosexuales. Hay muchísimos estudios. Hermano, hay aquí en la siguiente, en el genoma humano no se encontró el gen gay, como muchas veces decían. No, es que en la genética el niño nace así. No existe eso. La determinación de la orientación sexual no viene incrustado en el ADN. Si usted se cree mujer siendo realmente hombre, su problema no está en la genética, sino en ¿dónde? Es su decisión. Es su decisión. Pero a mí me da tristeza, hermanos, de cómo vemos niños. Nosotros conocimos en una congregación que llegamos. Esta familia llegaba de otra denominación y cuando llegaron ellos, el niño que tendría unos 7 años, el niño de 7 años, hermano, tenía una forma de caminar extraña. Nosotros hemos trabajado con casos así mucho, entonces uno se da cuenta de las cosas. La mamá nos dijo, lo que pasa es que el niño es así, nosotros no preguntamos por respeto, sin embargo ella lo dijo. Dijo, el niño camina así porque a él le gusta la danza, le gusta el ballet. Y como eran recién llegados en la iglesia, son temas muy delicados y uno hay que saber tratar estos temas. Entonces nosotros les sugerimos, bueno, ¿y por qué hay algo más que al niño le gusta? Y el niño habló que le gusta la música. ¿Qué te gusta? No recuerdo que algo le gustaba la música. Entonces el pastor dijo, no importa, vamos a traer un profesor de música, mijo, para que usted aprenda y usted desarrolle el talento musical. Y en algún momento le dije ya a la mamá, ya después que ya la conocíamos más, le dije, hermana, evite que el niño vaya allá y mejor tráigalo a la iglesia, que el niño desarrolle otro tipo de arte. En algún momento el niño me dijo a mí, dice, hermana, ya más con confianza, dijo, hermana, le cuento que en la escuela a mí me hacen bullying. Y yo le dije, ¿cómo así, mi niño? ¿Qué pasó? Me dijo, sí, lo que pasa es que ya me dicen palabras de que yo no soy hombre, que soy mujer. Y me dolió tanto el corazón, porque era un niño, hermanos, era un niño. Y me tocó sentarme, no me correspondía a mí. Explicarle, no, mi hijito, usted no es niña, usted es varón, usted nació varón, usted, mire, y se lo digo, hermano, mientras estuvimos allí, el niño comenzó a caminar bien. Ya caminaba normal, el niño llegaba, participaba en la música, hicimos un grupo musical, el pastor, me gustó algo que dijo el pastor de aquí, en el próximo, me acuerdo que era como un tiempo de cultos misioneros de Damas Dorcas, algo así, y el pastor dijo, para el culto misionero de jóvenes, ustedes estarán tocando en el culto misionero. Y los niños se emocionaron porque eran niños y ellos eran inexpertos, pero se dedicaron tanto, hermano, que se cumplió en el culto misionero de jóvenes. Era un grupo solo de niños tocando piano, guitarra, batería, vocalizando, hermanos, porque fueron niños los que sirvieron al Señor en la música. Hermano, vea, Dios tiene poder para cambiar la vida del ser humano, pero usted y yo tenemos que revestir a nuestros hijos, dándoles valores, pero también protegiéndoles. Mire lo que dice la palabra en la siguiente diapositiva. Si usted mira las imágenes, esta práctica es muy antigua. No solamente romanos, griegos, muchas, hermanos, imperios, muchas naciones, muchos pueblos tenían estas prácticas como normales. Y por eso es que Pablo hablaba, ¿no sabéis ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Pero aquí hay una esperanza. Y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús.
Jesucristo y por el Espíritu de este Dios que todo lo puede hacer. Alábenle a Jesucristo en esta hora. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero no dejemos que nuestros niños lleguen a eso. Usted y yo somos los llamados a protegerlos. Vístalos a sus hijos, vista a sus hijos, hermano, porque hoy en día hay una agenda que quiere engañar a nuestros niños. Hermano, vea, se trata de una agenda que básicamente fue establecida a finales de la década de los 80. Mire, ellos utilizan, hay muchos puntos, pero por el tiempo le puse solo unos. Utilización de los medios de comunicación, películas, textos escolares, para ir cambiando la percepción de la sociedad. Hermano, ¿qué es lo que sus hijos están viendo? ¿Qué es lo que sus hijos están escuchando? Si ahora estamos viendo hasta dibujos animados donde se está encontrando, hermano, maneras de meter en la mente a los niños cosas torcidas. Utilizan la prensa para ir desacreditando a la iglesia. Porque para la gente nosotros somos los locos y anormales. Pero hermano querido, no importa lo que se venga, usted y yo somos testigos que la iglesia está cerca para irse con el Señor, porque somos testigos de lo que está pasando con Israel. Hermano, la iglesia está pronto para irse y usted y yo no nos podemos ir solos. Yo creo que sus hijos necesitan que usted, hermano, derrame su alma delante del Señor Jesús en esta noche. Porque, hermano, ¿sabe? Se va a levantar, así como se está levantando cosas contra Israel, se va a levantar cosas contra la iglesia. Pero el Señor no va a permitir que su amada pase más de lo que el Señor permite, hermano, porque nosotros estamos escondidos en la mano del Dios Todopoderoso. Vean, están infiltrando activistas en organizaciones profesionales, en psicólogos, trabajadores sociales, juristas, legisladores, gobiernos, educadores y en denominados religiosos. ¿Para qué? Para introducir esta agenda y hacer que la gente vaya pensando diferente. Presentar la preferencia sexual como un derecho que debe ser protegido legalmente. Aprobar leyes que penalicen y declaren como crimen de odio a cualquier persona que hable lo contrario. Hoy más que nunca usted y yo necesitamos, hermano, fomentar la identidad de género en nuestros hijos. Nació varón y oiga, y varón se va a morir. Porque la gente que dice, no, es que yo me operé, no, usted se puede cambiar la fachada, pero usted nunca va a cambiar la esencia. Lo que está y así se queda. Porque puede haber muchas, hermano, muchas operaciones. Oye, la tecnología ha avanzado, ahora los hombres pueden ser mujeres. No, nunca van a ser mujeres. Porque por mucho que un hombre se haya operado y quede como mujer, cuando se enferme nunca va a ir a la ginecóloga, va a ir al urólogo. Porque va a tener próstata, no tiene ovarios. ¿Sí me hago entender? A menos que se saque la próstata. Y ni aún así. Oiga, hermano, estamos viviendo tiempos de locura, pero son nuestros hijos los que necesitan que usted y yo como padres los vistamos, hermano, los rodeemos, los protejamos. La identidad de género es importante, hermano. El enemigo quiere destruir. Vámonos a la siguiente, la 15. Por eso es que hoy en día se está levantando una generación débil. Por el problema de la autopercepción, es esa imagen que se hace el individuo de sí mismo. Nuestro comportamiento está determinado por la idea que tenemos de nosotros mismos. Pero la Biblia nos enseña a ser sanos mentalmente, que dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí. ¿Con qué dice la palabra? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque necesitamos mentalmente ser, ¿qué? Estables. Pero hoy en día se ha levantado una generación. Jovencitas ya no quieren comer porque dicen, uy, es que estoy gorda. Y ya mismo vuela, hermano.
y uno no le ve la gordura por ningún lado. Hermano, hay un problema de autopercepción. Y vamos a ver, sí, vámonos con la 16. Le voy a poner casos reales. Los peligros de la autopercepción sin cordura, hermano, es pensar lo que no tenemos, lo que no somos. Pero yo le pregunto, ¿quién mira estos casos? Hermano, esto es triste. Esto es una realidad. En algún momento yo vi a una jovencita linda, la joven, de la iglesia. Y cuando yo la vi me dio una tristeza y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Hermano, ella no era para tener ese peso, estaba demasiado delgada. Cuando yo le dije, ¿sí estás comiendo bien? Y me dijo, sí, lo que pasa es que como estoy gorda, por eso estoy haciendo dieta. Dios mío, yo me asusté, dije, no, aquí la mamá tiene que involucrarse, porque al paso que va la niña sigue diciendo que está gorda, va a desaparecer. Tenía un problema. La siguiente, ve, autopercepción. El primer transedad, un hombre de 52 años abandona a su esposa y a sus 7 hijos y se convierte en una niña de 6 años siendo adoptado por una pareja en Canadá. Pasó eso. Ay, hermana, usted se ríe. Ya le voy a mostrar un caso que pasó recién aquí en el Ecuador. Porque la gente, hermano, y nosotros necesitamos sentarnos con nuestros hijos. Porque, hermano, ellos están viviendo en este tiempo, en esta generación. Usted y yo somos los que tenemos que sentarnos a explicarles las cosas como son. Vámonos a la siguiente: personas transedad, transraza, transespecie, transexual y una cantidad de cosas que se han inventado ahora, que ya uno no sabe qué mismos son. Una mujer blanca, no, transraza, yo no quiero ser blanca, ahora yo quiero ser una mujer afrodescendiente. Y ahora los afrodescendientes, no, yo quiero ser blanca. No, es que no, yo no quiero ser de esta raza. Había un brasilero, hermano, un brasilero como nosotros, latino y todo, hermano. ¿Y qué pasó? El hombre se transformó en coreano. Se fue a operar ojos, se fue a operar porque él no quería ser de acá, sino quería ser coreano. Ay, hermano, estamos viviendo esa situación en nuestra sociedad. Estamos viviendo casos raros. Hermano, cómo hay hombres que se creen mujeres. En Argentina pasó este caso de cómo este hombre que está allá abajo, que no es mujer, es hombre. Esto fue una noticia en Argentina, que decía que fue condenado por violación y pedofilia y transferido a una cárcel femenina, porque él dijo que es mujer y ni modo, pues la gente le creyó. Y después que se fue, dice, volvió a la cárcel de mujeres y allí abusó a 4 mujeres. Ay, usted dice, la gente está loca. Menos mal que en nuestro país no pasa eso. No pasa. Mire lo que pasó recién en este mes. ¿Qué mes estamos? Septiembre. El mes pasado. ¿Sí vio las noticias? Ahí está. Eso pasó el mes pasado, el 7 de agosto de este año. ¿Dónde? Aquí en el Ecuador, que cuando yo vi la noticia la repetí porque dije, yo creo que escuché mal. No puede ser eso en mi lindo país. No creo que lleguemos a tanto, Dios mío. Pero sí, ahí está el nombre, alcalde de este cantón en la provincia, que está leyendo: durante su detención el 7 de agosto de este año, en el marco del llamado caso Ornato municipal por presunto peculado, se reveló que su cédula de identidad había sido modificada en octubre del 2024, registrando su sexo como femenino. Por ello, al momento de su arresto, solicitó ser tratado como mujer, lo que llevó a que fuera requisado por una agente femenina. Si vio las noticias cuando el policía llegó y le dijo, señor, le dijo el nombre y el apellido, en su cédula usted manifiesta que es sexo femenino, ¿usted quiere ser tratada como hombre o como mujer? Y el hombre dijo, quiero ser tratado como una mujer. ¿Cuándo pasó eso? En agosto. ¿Eso en dónde? Aquí nomás, en nuestro lindo Pujilí. Eso es la realidad que está pasando. Una mujer con barba, bigote y con todo quiso ser tratada como mujer y los policías tuvieron que tratarlo como una mujer.
Tal punto que el policía no lo pudo, sino que tuvo que llamar a un oficial, a una agente femenina para que venga ahí, lo requise porque él dijo que era una mujer. Ahí están las noticias, ¿vale? En todos los noticieros salió eso. Eso fue en agosto. Así que, hermano, estamos viviendo problemas con nuestros hijos. En una sociedad perdida, el trabajo suyo y mío es un trabajo de no dormir, hermanos. Y también no solo eso, vea, hay tantos trastornos y ahorita a la 20 hay una autolesión. Vea, yo no sé si usted conoció, pero la Biblia dice, yo le voy a comentar algo, vea, pero la Biblia dice, no harás tonsura en tu cabeza, ni raerás la parte de su barba. Déjeme ponerme lentes que por eso ando hablando mal yo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerá la punta de su barba, ni en su carne harán, ¿qué dice la palabra? Rasguños. ¿Sabe? Existe hoy la autolesión. En algún momento conocimos una familia, la jovencita siempre que íbamos a la casa los puños se ponía acá y nos recibía con los puños por acá, hacía hueco aquí en el saco y ponía y se ponía. Bueno, yo dije, de ser que es friolenta. Y hablamos todos, el papá habló con mi esposo, el pastor, y le dijo, pastor, es que tengo problemas con la niña. ¿Cómo así? Es que cuando la niña se porta mal, nosotros le llamamos la atención, entonces lo que ella hace es encerrarse en el cuarto y ya se ha cortado algunas veces con Gillette. Y entonces, obvio, se ponía porque tenía todas las muñecas cortadas. Ella se cortaba para desangrarse y así ella misma autoflagelarse. Porque esa es la realidad. Y era una joven rebelde, ¿sabe? Se sentaba allá en la esquina, toda mal encarada. Se le notaba que venía a la iglesia a la fuerza, ¿sabe? Porque hay padres que dicen, no, es que a mi hijo no le puedo obligar a que vaya a la iglesia. Yo le voy a decir algo, hermano, quítese eso de su cabeza, se lo ruego en el nombre de Jesús. Porque así como usted lo obliga para que vaya a estudiar, y muchas veces usted ha tenido que ponerse fuerte para que coma, para que se bañe, hermano, ¿cómo no se va a poner fuerte para traerlo acá a la iglesia? Si la fe viene por el oír palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando el pastor le aconsejó al hermano, a la esposa, dijo, hermano, usted lo que tiene que hacer para salvar a su hija es traerla a la iglesia. Hay pastores que no le gustan, no importa, hermano, usted ejerza autoridad. Ella todavía es menor, usted la puede ayudar, usted la puede salvar. Y verdad, y el hermano se hacía su sacrificio, venía él con su esposa y sus 5 hijos y venían a la iglesia y no vivían cerca, vivían distante, hermano, pero él quería salvar a su hija. Y llegaba la muchacha y se sentaba toda mal encarada, fruncida. Cuando nos poníamos a cantar, ella no cantaba, estaba bravísima. Y cuando íbamos a orar, no oraba porque era rebelde. Pero por muy duro que sea el corazón del hombre, esta palabra es viva y es eficaz. Jesucristo tiene poder y autoridad. Jesucristo cambia a las personas. La fe viene por el oír palabra de Dios. Oiga, yo nunca vi, pero el pastor me dijo, tú no te diste cuenta cuando la joven un día había pasado al altar llorando a entregar su vida al Señor. Y después de ella mismo, pastor, por favor, quiero bautizarme en el nombre de Jesús. Y mi esposo los llama siempre temprano y ella llegaba temprano a escuchar las charlas de bautizo. Y mi esposo me contaba que era una de las que más aprendía los versículos. Oiga, hermano, cuando la vimos llena del poder del Espíritu Santo, hermano, y cuando salimos de esa iglesia, ella quedó siendo parte del comité de jóvenes, porque para Dios no hay nada imposible. Hermano querido, creamos en esta noche que no estamos solos. Jesucristo nos ha dado autoridad a la iglesia. Por
eso revista a su familia, revístala. Por eso es que Salomón no solamente cubrió, hermano, las piedras que son la base con cedro, no solamente eso. Dice la Biblia que talló sobre esa piedra, mire, y esculpió, dice la Biblia, todas esas paredes de la casa alrededor de diversas figuras. Eso dice la siguiente: de palmeras, de botones, de flores. Ve, hermano, por dentro y por fuera. Una vida revestida por Dios manifiesta frutos visibles: adoración, servicio, gratitud, fidelidad. Hermanos, somos nosotros los llamados a tallar la vida de nuestros hijos. Esforcemos por darles una vida productiva y hermosa a nuestros hijos. Porque es que, hermano, somos nosotros, ¿verdad, hermano? No va a venir otro a ayudarnos en este trabajo. Por eso en la 22, vea que nuestros hijos se rodeen de personas que le inspiren a ser mejores. Nuestros hijos son águilas, hermano. No son pollos. El pollo picotea en la tierra y busca qué comer. Pero nuestros hijos son águilas, hermano. Nacieron para las alturas. Si sus hijos son águilas, ¿por qué los estamos criando como pollos? Si son águilas. Las águilas tienen reglas. Las águilas tienen reglas. Hermano, a mí me encanta la vida del águila, me encanta. Hermano, por eso es importante que usted y yo, hermano, vea, yo decía, un pastor decía, gastémonos sirviendo al Señor. Sí, gastémonos sirviendo al Señor, pero también ayudando a nuestros hijos. Hermano, porque nuestros hijos, si nosotros no los esculpimos, ¿quién lo va a hacer? Hay niños aquí en la iglesia que les hemos preguntado: ¿usted qué quiere ser de grande? Yo quiero ser músico, yo quiero tocar la guitarra. Ay, qué lindo. Pero vea, yo he conocido jóvenes, niños que en algún momento dijeron: quiero aprender a tocar la guitarra, y llegaron siendo adolescentes y nunca tuvieron una guitarra. Porque a veces hay personas que no les interesa hacer que sus hijos crezcan. Invierte en sus hijos. Invierte en sus hijos. Yo quiero que mi hijo sea músico y le sirva al Señor. Invierte en su hijo. Yo quiero que mi hijo sea un gran predicador. Venga, siéntese, va a leer Biblia, va a aprender la palabra, va a comenzar a escuchar mensajes. Vaya usted aprendiendo. Vea, hermano, ejercítelo. Si yo quiero que mi hijo sea un gran atleta y que sea un campeón, yo tengo que esforzarme. Nosotros conocimos a un joven deportista, hermano, que era atleta. Él nadaba, él nadaba, hermano, deportista. Él nadaba en mar abierto, en aguas abiertas. Él nadaba en el océano. Y a veces la mamá me decía: hermana, esta semana, justamente el día sábado, no puedo estar porque a mi hijo le toca ir a nadar allá al sur, en tal provincia. Lo van a botar desde el barco en el océano Pacífico y van a dar no sé cuántos metros, y allí voy a estar yo, aunque sea en la orilla, haciendo barra a mi hijo. Y verdad, el jovencito, hermano, nadaba, pero distancias inmensas. Hermano, y la mamá venía, digo: ¿qué pasó? ¿Cómo le fue? Bien, hermana Priscila, quedó en tal puesto, pero yo sé que la próxima va a seguir subiendo. Él mismo va a ir aumentando su velocidad. Es que las olas estaban bien fuertes, y me contaba y esto y este otro. Yo decía: Dios mío, que ese muchacho nada en mar abierto. Qué cosa, si uno hasta en la piscina se ahoga. Pero a mí lo que me gustaba era de verle la mamá, cómo su mamá lo alentaba. Como su mamá dejaba de hacer otras cosas por estar con su hijo. Pero es necesario, mi hermano, hoy más que nunca, esculpir en nuestros hijos cosas que les hagan ver hermosos en medio de esta sociedad perdida. Invierte en sus hijos, no son gasto, hermano. Invierte en sus hijos.
Apóyelos, cuídelos, llévelos, salga con ellos, porque es que hay padres, ve hermano, para todo en la vida hay que tener tiempo. Para todo en la vida hay que tener tiempo. Hay padres que solamente se inclinan a una cosa y se olvidan del resto. Hermano, váyase con su niño, invítelo a salir, vamos mi hijo, vamos a caminar, vamos a jugar. ¿Sabe? Yo conozco un adulto, a mí me partió el corazón. Estuvimos en un lugar y el hermano estaba con su niña y con sus hijitos y la niñita más pequeña se le metió al agua y la niña decía, papá, venga, y él en la orilla nomás, y yo le dije, hermano, pero métase, porque la niña de repente se va a ahogar. Le digo, ¿para qué? Entonces, y él con tristeza me dijo, no, hermana, yo no sé nadar. Después dijo, yo no sé montar bicicleta, es un adulto. Y entonces la esposa en forma de risa dijo, no, lo que pasa, bueno, no, tampoco no se burló, pero la hermana dijo, no, lo que pasa, hermana Priscila, que él nunca aprendió ni a nadar, ni a andar en bicicleta, ni nada. Entonces él dijo, lo que pasa es que yo no tuve un papá que me enseñe a mí, y ahora que soy adulto, para mí es difícil, hermana, aprender a nadar, tengo miedo del agua. Entonces yo me siento aquí, la que sabe nadar es mi esposa y es la que se entra. Yo lo único que hago es orar para que mis hijos no se ahoguen, porque yo no los voy a poder salvar. Pero porque él no tuvo papá, porque tal vez él no tuvo quien lo enseñe. Pero hermano, la vida de los hijos se están yendo rapidito. Hoy nacieron, ya mañana están grandes. ¿Por qué no estar con ellos? Vea, hermano, no solamente quedémonos ahí, vámonos a la siguiente. Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y por fuera. La siguiente. Y la Biblia me habla y dice, cubrió pues de oro toda la casa, de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Yo me imagino que ese lugar era un lujo, hermanos. Le pregunto, ¿será necesario cubrir la vida de nuestros hijos de este oro puro? ¿Sabe? El oro puro significa la santidad. Y el oro es el metal más puro y valioso, y en la Biblia representa santidad, perfección y la gloria divina. Cada rincón del templo debía reflejar la naturaleza de Dios, desde el suelo hasta el techo, todo fue cubierto. Esto representa una entrega completa. Dios no quiere solo una parte de nosotros, sino que todo nuestro ser sea revestido de santidad. Pastor nos enseñaba en estos domingos, hermano, cómo cuando la presencia de Dios entra en el corazón del hombre, hermano, ilumina todo el ser. Y Salomón cubrió de oro todo el templo, hermanos. El Señor quiere que su vida y la mía, la vida de nuestros hijos, sea cubierto de la gloria de Dios, de la santidad del Señor. Por eso es importante hablarles de la pureza sexual. Hablemos un poquito de esto. Hermano, en la Biblia la palabra pureza está relacionada con la santidad. Dios espera que vivamos en santidad con corazones puros, y esto incluye nuestro cuerpo y toda nuestra vida, porque la santidad no se la lleva solamente en el alma, sino en la mente, en el cuerpo también. La pureza sexual inicia en el corazón, en lo más íntimo del ser, y es imprescindible para estar cerca de Dios. ¿A quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo y limpio de manos y puro de corazón? La pureza tiene su valor importante. Mire, hermano, la santidad es necesaria. Por eso le voy a hablar de un poco de esto que nos nombraron. Vea, esa moda pagosexual. Vea, esa moda de ahora de tomarse fotos todas sensuales. En algún lugar de este globo terráqueo, una hermana de un comité de algún lugar se tomó una foto, pero era una foto extraña. Vea, hermano, le voy a decir, las redes sociales son una vitrina impresionante para analizar el comportamiento humano. Muchos países, inclusive para dar la visa, la analizan sus redes sociales, porque en las redes sociales uno encuentra un sinnúmero de patrones de comportamiento humano. Y entonces la hermana se tomó la foto, pero tómese la foto normal, pues, de frente, tómeme la foto, esa es la foto.
Pero la hermana no, ella se tomó toda sensual, de espaldas y mostrando su cuerpo ahí. Estaba vestida así, pero con una forma, una ropa apretada y todo. Entonces yo digo, ¿para qué ella tiene que mostrar su cuerpo? ¿Para qué? Hay perfiles, hermana, en forma general, hay perfiles de gente que se toma en la cama, hay gente que se toma duchándose. Vea, una vez yo vi un perfil que estuvimos analizando los perfiles en cierto momento y decía la persona que nos enseñaba, mire, el perfil en la ducha aquí. Claro que no se le veía nada, pero ya del pecho para arriba un muchacho bañándose aquí en la ducha, ¿por qué muestra eso? Eso da mucho que pensar de su personalidad. Amén. Hoy en día los jóvenes están teniendo esta moda, hermano, hace referencia a esta moda, intercambio de mensajes, fotos o videos con contenido sexual a través de dispositivos electrónicos. Se puede inferir en el sexting que se practica en todas partes del mundo, y aunque lo varía, dice, las edades, este comportamiento ha crecido entre los menores de 18 años. Según un estudio reciente, se reconoció que una parte considerable de la juventud practicaba sexting. En este sentido, la infancia y la adolescencia son los grupos más vulnerables, otorgando especial atención a adolescentes de 10 a 12 años. Hermano, hay niños que han subido fotos semidesnudos. Por eso yo le digo que el celular no es para los niños, eso es una herramienta de trabajo para la gente ya más adulta. Pero a un niño no, porque el niño es inocente. Hermano, y esas son prácticas que estamos llevando. Vea los peligros más comunes sobre esta práctica. Recuerda que una vez que envíes una imagen, video, mensaje, pierdes el control sobre este material. Porque el momento que usted y yo mandemos algo por esta red, se fue y todo el mundo ya lo vio, lo leyó, lo bajó, lo compartió, y usted ya no puede tener control de esa imagen. Necesitamos ser responsables con las redes sociales. Pero yo le pregunto en la 27, ¿por qué se pierde la santidad? ¿Sabe por qué se está perdiendo la santidad? Porque hay una sequedad espiritual. Falta de la presencia de Dios y derramamiento del Espíritu Santo. Hermano, hoy más que nunca, esto no es cuestión de llenar altares, no, esto es cuestión de entender que sin la presencia de Dios nada podemos hacer. Vea, la Biblia dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Con la forma en que se vive, muchas veces estamos ofendiendo a la presencia de Dios. La falta de avivamiento, hermano, y el avivamiento no es un momento de música, no, la gente hoy día se está equivocando, creen que el avivamiento es saltar, gritar y hacer espectáculo. No, Señor, el avivamiento es sentir la gloria de Dios en todo lugar y en todo tiempo. Que no importa si usted está triste, no importa el gozo que usted y yo hemos recibido, no nos lo quita nadie. Pero la gente está confundiendo el avivamiento con la emoción. Por eso es importante que en esta noche entendamos algo, hermanos, para terminar. ¿Sabe? Salomón levantó un templo hermoso, pero él no quería que ese templo quede vacío. Salomón preparó todo lo que preparó para que la presencia de Dios descienda. Y a mí la Biblia me dice en este texto ahí en la 28, los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. Ya cuando la casa estaba lista, las piedras, hermano, el cedro estaba tallado, bañado de oro puro. Entonces armaron una fiesta grande. Los trompetistas, los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. Y al sol de la trompeta, címbalos y otros instrumentos elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Cuando usted y yo entendemos que Él es bueno y que su amor es eterno, hermano, nuestra alma le alaba al Señor. ¿Sabe?
Cuando ellos comenzaron a adorarle al Señor, en ese momento una densa nube llenó el templo, dice la palabra. Y los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. La gloria de Dios, iglesia, no es una emoción, no. Cuando usted y yo somos labrados, revestidos, adornados y consagrados, Dios derrama su gloria. Yo le invito en esta noche, colóquese de pie. ¿Cuántos creen que Él es bueno? Yo le pregunto, ¿cuántos creemos que Él es bueno? ¡Aleluya! Usted y yo no merecíamos estar aquí, iglesia, no merecíamos. Aquí estamos porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Hermano, que estas palabras también las digan nuestros hijos. Algún día, tal vez ellos ya no vivan con nosotros. Señor Jesús, guarde a nuestros hijos. Pero que ellos siempre sigan creyendo que el Señor es bueno. Y que lo alaben con libertad. Hermano, en esta noche yo le invito a orar a favor de la vida de sus hijos. Yo tengo 2 hijas que el Señor me ha regalado. Y mi anhelo de todos los días es rogarle que mis hijas le sean fieles al Señor. No por su papá, no por su mamá, sino porque Él ha sido bueno, aleluya. Que papá quiere venir a este lugar con sus hijos. Dígale a sus hijos, yo no te invito a pasar para que tú te entregues, no, si no quieres no lo hagas, pero sí quiero que tú entiendas que el Señor es bueno y que su amor ha sido fiel para con nosotros. Tal vez en la crianza hemos cometido errores, hermano querido. Pero yo quiero levantar una vida en el corazón de mis hijas. Quiero levantar sus vidas para que la gloria de Dios more en sus vidas. Aleluya. Usted me va a decir, mis hijos están lejos, no importa, hermano, porque la única voz que los muertos escuchan es la voz de Jesucristo. En esta hora dígale al Señor, Señor, yo creo que usted los puede traer donde quiera que ellos estén, Señor. Diga su palabra porque usted tiene autoridad, Señor. Usted los puede salvar, Señor. Habrá otro padre que en esta noche se quiera unir, por favor, a orar por sus hijos. Hermano, es que si nos unimos todos como un solo hombre a orar, por favor, hermano, a favor de nuestros hijos, algo grande va a pasar en la vida de nuestros hijos. Oh, Jesús es bueno, hermanos, Jesús es bueno. Que nuestros hijos entiendan que lo que ellos tienen, que lo que ellos comen, que lo que ellos se visten, que lo que ellos reciben al estudiar, no es por nuestra mano, es porque el Señor es bueno y su fiel amor perdura para siempre. Oh, Santo Jesús. ¿Cómo se llaman sus hijos, hermano? Yo tengo mis 2 niñas y las 2 tienen un nombre muy bonito que las puse. Ellas llevan el nombre de Ana, de una mujer que llegó a los pies del Señor a pedir algo y el Señor le escuchó. El nombre de una mujer que hizo pacto con Dios y que le entregó su hijo, madre del profeta Samuel. Oh, hermano, yo no sé cómo se llama su hijo, pero tal vez su hijo está allá afuera, tal vez hundido en las drogas, en el alcohol, tal vez resentido y herido. Pero en esta noche yo creo que hay poder en el nombre de Jesucristo.
Hay poder en el nombre de Jesús. Dígalo con autoridad, Señor. Yo te presento a mi hijo, yo te presento a mi hija, Señor. Tal vez no hay esperanza socialmente para ellos. Tal vez la gente dice que ya no pueden cambiar. Pero yo creo, Señor Jesucristo, yo creo que usted tiene el poder. Yo creo que usted tiene la autoridad para cambiar, para salvar. Dígalo en esta noche, Señor, por fe. Yo veré a mis hijos en la iglesia reconciliados. Yo veré a mis hijos aquí en esta iglesia sirviéndole, porque para Dios no hay nada imposible. Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero en esta noche esta iglesia tiene que invocar el nombre que es sobre todo nombre. Usted y yo tenemos la autoridad de lo alto, aleluya. Vamos a ser testigos de cosas maravillosas. Oh, aleluya. Para mi Cristo no hay nada imposible. Hermano, padre de familia, no pierda la esperanza. En este momento revista a sus hijos de la gloria de Dios a través de esta oración. Dígale: Señor, tal vez la muerte los esté rodeando, pero en esta noche, en el nombre de Jesús, le ruego que les dé otra oportunidad para que ellos vuelvan, Señor. Tal vez lazos de muerte los está rodeando, pero en esta noche hay poder en el nombre de Jesús. En esta noche hay poder en el nombre de Jesús. En esta noche hay poder en el nombre de Jesús. Yo le ruego, Señor, por todos aquellos jóvenes apartados, donde quiera que ellos estén, tome su mente, tome su corazón, Señor. Oh, bendito Dios, convenza de pecado. Permita que ellos donde estén reflexionen y ellos entiendan que la salvación viene de Jesucristo, aleluya. Siga orando, amado hermano, siga orando, que se escuche